El misterio del tiempo robado. El misterio del tiempo robado. Cuento de Sara Corona, ilustraciones Marta Áviles. Hubo una vez, no me acuerdo bien cuándo fue, que en mi pueblo perdimos el tiempo. No quiero decir que nos hayamos dedicado a no hacer nada, ni tampoco que hubieran venido a distraernos desde la mañana hasta la noche. No, tampoco fue eso. En realidad nos quitaron el tiempo. Alguien robó el único reloj de mi pueblo. Una mañana todos despertamos tarde porque el reloj de la plaza que daba las horas había desaparecido. Desde ese momento todo cambió. En mi pueblo ya no sabíamos si era la hora de comer o de merendar. Don Pancho abría tan tarde su tienda que se formaba una larga cola de gente esperando para hacer su compra. Finalmente estaban todos tan enojados que hasta querían llevarse la mercancía sin pagar. Sucedió que Jorge, su hijo, llegó tan tarde a recoger los huevos al gallinero que ya se habían convertido en pollitos. Las maestras llegaban tarde a sus clases y los alumnos disfrutaban de recreos más largos. El periódico, que generalmente ofrecía las noticias más recientes, ahora salía de noche, perdiendo su palpitante actualidad. El pobre Chirimilo, que vendía plátanos asados y camotes por la tarde, paseaba con su silbato anunciándose a la medianoche, cuando ya ni en sueños los niños y los ancianos deseaban comprar. El sabroso pan dulce y la leche recién ordeñada que normalmente se servían tempranito en los desayunos del pueblo no estaban listos antes del mediodía. Los únicos que seguían como si nada eran los animales. Sin saber cómo, el gallo cantaba al amanecer y el burro, que demostraba no ser tan burro, seguía rebuznando a la hora acostumbrada. Para tratar de solucionar el problema, los mayores empezaron a medir el tiempo de otra manera. Decían: ¡ahí va el tren! Deben de ser las 12. O cuando se ponían el sol, deben ser alrededor de las 7. También empezaron a relacionar el tiempo con las cosas que sentían. Cuando tenían hambre, sueño o cansancio, lo relacionaban con una hora determinada: la hora de comer, la hora de dormir. Como los niños ahora jugaban más, se dedicaban a inventar cosas. Entre muchas otras, crearon diversos tipos de relojes que sirvieron para resolver un poco el problema. Pero no eran tan prácticos, ya que el reloj de sol no funcionaba de noche y el de arena solo servía durante una hora. Para contar los días, llenaban un frasco con 7 caramelos y comían uno y solo uno cada día. Cuando el recipiente se vaciaba, quería decir que había transcurrido una semana. Los sistemas inventados no pudieron reemplazar al viejo y querido reloj de la plaza, de modo que Jaime y sus amigos idearon un plan. Consistía sencillamente en construir otro reloj y usarlo como carnada para el ladrón, que seguramente intentaría robarlo de nuevo. Se decidieron por el de sol y usaron como manecilla una rama seca del árbol viejo que había en medio de la plaza. Para marcar el tiempo señalaron con unas estacas numeradas los lugares que recorrería el sol y bastaba con mirar la manecilla de sombra para saber qué hora era. Esa noche esperaron muy quietos, escondidos en diferentes lugares, y de repente, ¡zas!, una sombra saltó sobre la rama elegida por los niños. ¿Será el ladrón?, se preguntaban casi sin respirar, pero la sombra pronto se alargó, estirándose sobre el árbol y mostrando el esbelto cuerpo de un gato que se afilaba las uñas con placer. Más tarde, cuando los pequeños vigilantes estaban casi dormidos, los sorprendió una desafinada melodía. Un hombre, ni joven ni viejo, cantaba con entusiasmo: reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Seguramente el dueño de la voz era el ladrón. Un corazón enamorado anhela que el momento sea eterno para estar con su amada. Pero de nuevo se equivocaron. La implorante voz junto con el hombre desaparecieron en la oscuridad.
Finalmente apareció una sombra sigilosa, que con rapidez desenterraba las señales que había puesto esa mañana. Se oía su respiración agitada y hasta parecía que hablaba solo. Los niños se lanzaron decididamente sobre ella, le arrancaron la bolsa y le iluminaron la cara con la linterna, y entonces se quedaron asombrados. ¡Pero si es don Diego, el relojero! Después del susto y mientras se sacudía el polvo, don Diego contó su historia. El tiempo pasaba y él se sentía cada vez más viejo, más solo. Poco a poco todos los relojes del pueblo habían sido ya imposibles de arreglar. Nadie quería fabricar las pequeñas piezas que hacían falta para componerlos. Quedaba únicamente un reloj funcionando el de la plaza. Y hasta era un buen reloj, que no le daba mucho trabajo. Para colmo parecía que los niños y los jóvenes ya no querían conversar con él. Entonces, para él las estaciones del año parecían transcurrir cada vez con mayor lentitud, entristeciéndolo aún más. Se sentía tan abandonado que un día tuvo una idea descabellada. Llegó a pensar que si se robaba el único reloj que funcionaba, el tiempo se detendría y él ya no envejecería más. A la mañana siguiente ya se había reunido casi todo el pueblo en la plaza para saber qué había pasado. Al oír la historia del viejo relojero, los que escuchaban se sintieron un poco culpables. Unos se habían olvidado de visitar a don Diego, otros ni lo conocían, pero la mayoría no había tenido tiempo de platicar con él. Don Diego devolvió el reloj y entre todos lo colocaron en la plaza del pueblo. Entre abrazos, lo perdonaron y se comprometieron a encontrar la forma de fabricar las pequeñas piezas que requería don Diego para reparar los otros relojes. Entonces don Diego prometió enseñarles a los niños cómo se componen los relojes de cuerda, y desde ese día hubo un reloj y también hubo tiempo para muchas cosas. Fin.